un armado convencional. No hemos visto todavía la forma para realizar el pretensado. Vimos, ¿no? Esa es la última parte. ¿Podría compartirlo su pantalla, ingeniero, para ubicarnos? Ya, ¿quiénes van a participar de la clase? Veo mucha gente, solamente Jocelyn Campo, María Vanegas, José Quispe, ¿van a participar de la clase? Arana, Núñez era Rolly, siempre estás con esa conexión, Núñez. No es nuevo para mí ver ese tu dibujo ese en tu conexión. José Quispe. ¿Estás ahí, José Quispe? Sí, ingeniero. No García Quispe. José Quispe. Diego Arana. Martínez, Rosario. Sí, ingeniero, estoy aquí. Gutiérrez Romero. Estás en vehículo, estás en el micro, en un vehículo, estás, ¿no? Este es horario de la clase asignado para que nosotros dediquemos al aprendizaje de esta materia, digamos. Es que salí tarde del trabajo y estoy llegando recién a mi casa, ingeniero. Ya voy a llegar ya. Les cae bien virtual, entonces, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer cuando pasemos presencial? Ya voy a Voy a tener llegar, que ingeniero, unos 10 esperarte. minutos. Sí, sí, se me atrasó. La Voy a última vez, tener que ingeniero. esperar que llegue. ¿Ah? Ya. Ok, por favor participen, cualquier cosa me preguntan, me consultan, no hay problema, me interrumpen nomás si hay que aclarar algo, hay que repetir. Esa era, ¿no, García? Sí, sí. Bien, ahí lo que concluíamos, ¿no? Era de manera muy sencilla, no detallada, digamos, pero básicamente para realizar la pretensión o el pretensado, lo que se hace es recurrir al auxilio de cables de acero de alta resistencia, se los introduce dentro de la viga, se traccionan con gatos hidráulicos, ¿no? Y se anclan en el propio concreto. Esa fuerza de tracción que se realiza al cable, al anclar el cable en la pieza, ya sea por mecanismos de adherencia o por mecanismos de anclaje, se transmite por reacción al hormigón esa fuerza.
Y entonces quedan actuando dos fuerzas laterales de compresión, ¿no?, en la pieza, ¿no? De esa manera se puede provocar un estado previo de tensión. Les decimos previo porque no han actuado todas las cargas, digamos, ¿no? Las cargas en servicio, la carga útil, viene después. Bajo esa forma trabaja bien la pieza, digamos. Se la prepara para los esfuerzos que se introducen, trabaja en contrario al sentido de actuación de las cargas normales. ¿Ya? Pues bajo esa idea se pretensan las piezas de hormigón, digamos, ¿no? Hay que hacer algo antes, digamos. Pero se llama pretensado, precargado. Algunos autores le llaman el precargado porque se carga la estructura, pero no se carga en el mismo sentido de la actuación de las cargas normales. ¿Ya? Esas cargas provocan esfuerzos que van normalmente en sentido contrario a la de la actuación de las cargas comunes que se conocen en una estructura. ¿Ya? Y fíjense, nosotros comentábamos que el problema del hormigón armado era la fisuración y se limita el campo de aplicación del hormigón armado. En efecto, una pieza de hormigón armado está fisurada. Y en los diseños hay que realizar incluso la verificación de esa fisuración. Si nosotros analizamos la compatibilidad de deformaciones entre el acero y el hormigón a la altura del centro de gravedad, digamos, de la pieza, aquí fíjense, aquí, ¿no ven? Nosotros tomamos un punto acá y analizamos la compatibilidad. La compatibilidad de deformaciones es válida incluso una pieza en rotura. Ustedes lo saben, ¿no es cierto? Es uno de los elementos de la parte de la hipótesis para el análisis, ¿no?, de una pieza de hormigón armado. Entonces, se puede demostrar que el hormigón, la pieza de hormigón armado está fisurada como consecuencia de una elevada tracción en la fase inferior donde está actuando la armadura. Fíjense, eso de manera muy sencilla podemos plantear una ecuación que sería la ecuación de Hooke. Nosotros sabemos que hay una ecuación básica que se relaciona las tensiones con las deformaciones a través del módulo de elasticidad de una pieza. Entonces nosotros tendríamos sigma igual a epsilon por E, de manera general, digamos, donde E sería la relación entre la tensión y el módulo. Entonces, por compatibilidad de deformaciones, tendríamos un módulo o deformación unitaria específica en el acero va a ser igual a deformación unitaria específica en el concreto. De otra manera, la pieza se va a dañar solita, nomás sin acción de carga, ¿no es cierto? Si las deformaciones unitarias específicas son diferentes, ya no hay compatibilidad de deformaciones. Entonces igualamos, ¿no? Tanto para el acero como para el hormigón tendríamos tensión dividido módulo. Para el concreto, tensión dividido módulo. Para el acero, tensión dividido módulo. De donde la tensión de tracción en el hormigón va a ser sigma C igual a la relación modular hormigón versus acero multiplicado por la tensión con la que va a trabajar el acero, ¿no? Tomando en cuenta la relación modular, digamos, hormigón-acero, eso más o menos es 6,5 a 7,5, un coeficiente adimensional, ¿no? Nosotros estamos hablando de un hormigón para el concreto, de un módulo para concreto normal, ustedes saben, la ecuación está en función de la resistencia a la compresión, ¿no? Eso oscila más o menos entre 230.000 y 300.000.
Y el acero lo conocen, ¿no es cierto? 2.100.000 más o menos en promedio, 205, 195. Si hacemos una relación, más o menos eso oscila entre 6,5 y 7,5. Si nosotros dijéramos que es 7, digamos, ¿ya? 7, con la tensión con la que va a trabajar en el límite elástico serían 4.200. 4.200 entre 7 son 560 kilogramos por centímetro cuadrado. Es demasiado alta, muy por encima de su resistencia a la tracción del concreto, lo que muestra que la pieza está fisurada. ¿Ya? Entonces, justamente para salvar, ¿no?, ese problema, es que recurrimos al artificio del pretensado. En la actualidad ya se compatibiliza el trabajo conjunto, ¿no?, de las piezas con armadura pasiva y con armadura activa, que serían los cables, ¿no es cierto?, para los diseños en estado de rotura, con factores de carga y resistencia. Entonces, ya no hay esa distancia, esa brecha que existía antes, podríamos decir, de que el hormigón pretensado era una cosa y el hormigón armado era otra. Ahora se compatibilizan gran parte de los elementos en el concreto y se trabaja con el concreto estructural. Pero el diseño de las piezas pretensadas, lo que se hace es verificarse, ¿no?, en el estado límite de resistencia. Y diseñamos bajo estado límite de servicio. Hay servicio 1, servicio 2, 3, 4, eventos extremos, ya lo van a ver cuando vean Puente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que estábamos comentando, ¿no? El concepto del pretensado. Lo que se hace es introducimos el cable, ¿no es cierto?, dentro de la pieza. Luego, con auxilio de gatos, tesamos el cable. Se le da una fuerza con el gato hidráulico, estirando el cable. Y lo que se hace es transmitir por reacción esa tracción del cable, apretando la viga y comprimiéndola. Como habíamos dicho, el sistema está compuesto en los sistemas postensados por la vaina o conducto donde va inserto el cable. El cable propiamente dicho, el anclaje y, lógicamente, la pieza de concreto. ¿Ya? Entonces nosotros, al pretensar, dejamos actuando de manera continua, latente, ¿no?, en toda la longitud de la pieza, dos fuerzas, que son con las que vamos a jugar, porque estas fuerzas las podemos poner de diferente manera, y la disposición de los cables podemos hacerla, ¿no?, de varias formas. ¿Qué se consigue con ello, digamos, bajo la idea clave que tuvo Freycinet con el hormigón pretensado? Dos ventajas centrales, digamos, que son la esencia del pretensado. Lo primero, el pretensado desplaza la faja de trabajo del hormigón hacia la zona de las compresiones, donde el material trabaja bien. Entonces, eso es lo primero. Segundo, con armaduras en forma de cables traccionados y anclados en la propia pieza, se puede emplear acero de alta resistencia trabajando con tensiones muy elevadas. Ya no hay el límite de trabajar con un límite elástico de 4,200, que con 4,200 la pieza está traccionada más de 500, digamos, ¿no?, kilogramos por centímetro cuadrado. No entra en la cabeza, digamos, ni aunque la pieza estuviera comprimida, digamos, hablar de 500 kilos por centímetro cuadrado. No hacemos hormigones con esa tensión de rotura, digamos, ¿no? Por eso es que habíamos demostrado que el concreto está fisurado, ¿no? Y resumiendo, lo que se hace es compatibilizar de manera eficiente el trabajo simultáneo de dos materiales trabajando a elevada resistencia. O sea, para el concreto se usan resistencias de alto valor.
Y para los cables, peor, digamos, ¿no? Nosotros estamos hablando de 5.000 para un límite elástico de 4.200, trabajando en fluencia, 5.000 con tensión de rotura, y para un acero estamos hablando de 19.000, 20.000. ArcelorMittal ahora produce un acero que tiene 21.000 kilogramos por centímetro cuadrado de tensión de rotura, ¿no? Son más de 4 veces la resistencia del acero normal. Entonces, eso es lo que se hace, lo que se logra principalmente al utilizar el hormigón pretensado, ¿ya? Ahora, hay varias formas de realizarlo. Las formas más comunes que se conocen en la práctica son dos, digamos. Son los tipos o sistemas de pretensado, ¿ya? El primero se refiere a los sistemas con armadura pretraccionada, ¿ya? Esa sería una forma, un sistema. Lo primero que vamos a hablar, voy a usar una pieza pretensada, digamos. Pre o post tensada, para saber cómo la voy a construir, digamos, cómo la voy a hacer. Entonces los dos grandes tipos se dividen en pre-tensado y post-tensado. Las piezas con armadura pretraccionada normalmente, ¿no? Se hacen de una manera y las post de otra, digamos. En el post-tensado está el post-tensado adherente y el post-tensado no adherente, ¿ya? El adherente y el no adherente tienen su aplicación muy direccionada, digamos, ¿no? El adherente normalmente para los puentes y viaductos. El no adherente en edificios comerciales y residenciales. ¿Cuál sería el elemento estructural, digamos? El no adherente normalmente son las losas postensadas con cables no adheridos. No adherente, ¿qué quiere decir? El cable no se adhiere al hormigón, incluso la pieza trabajando ya construida la losa del edificio, el cable no se adhiere nunca al hormigón. En el caso adherente, se introducen los cables, como les he mostrado, ¿no es cierto? Y cuando ya se tesa la viga, hay que introducir una pasta o lechada de inyección dentro del conducto de la vaina, todo lo que queda libre para expulsar todo el aire que queda dentro. Y esa lechada se adhiere al acero y a su vez se adhiere a la chapa o al conducto de la vaina. Entonces, cuando se hace la pieza, al estar adherida la chapa al concreto e introducir la vaina, se adhiere también el cable al hormigón. En los sistemas pretraccionados, son característicos los productos premoldeados, prefabricados, los que se hacen, ¿no?, en fábrica. ¿Cómo sería eso? A ver, el pretraccionado o pretesado que hemos indicado acá, ¿no? Se hace estirando, traccionando los hilos, ¿no?, y anclándolo provisionalmente en dos estribos o soportes provisionales en una pista o campo de tesado. Es lo que tenemos aquí en este esquema. Fíjense, estos son unos muros anclados en el terreno, hormigonados por encima, y aquí se tiene un espacio, por eso se llama aquí pista o campo, de longitudes importantes, digamos, se hacen pistas desde 30 metros hasta 180 de longitud. Y el ancho depende de la capacidad de la pista, lógicamente, ¿no? Para ver cuántas filas, cuántas hileras voy a hacer de capacidad. Eso depende también de los equipos disponibles para realizar, y también en los tinglados, en el ancho queda limitado también, ¿no ves? Que se construyen para realizar la fabricación. Entonces, una vez que se tesa, se ancla provisionalmente
Se colocan las formas laterales y el hormigón es lanzado directamente sobre los hilos o los cables. Endurece el concreto y ahí se establece adherencia. Una vez que el concreto adhiere resistencia, la resistencia especificada, los hilos se liberan lentamente del extremo. En el otro extremo se aseguran con un anclaje pasivo, ¿no? Y de esa manera se transmite por reacción la fuerza de tracción en el cable hacia los elementos. Una vez que se afloja, se cortan los cables con cortadores de fierro, ¿no? Y ahí tenemos la pieza más o menos así, de esta manera. Miren, aquí a ver si tenemos alguno. Ahí, fíjense. Ese sería un sistema con armadura pretraccionada. Esta es la pila de almacenamiento de Concretec allá en el parque industrial, ¿no? Fíjense, ahí están los hilos cortaditos, ¿no? En un producto que se llama la vigueta para entrepiso, ¿no? Tiene su sello, ellos tienen su producto, ¿no? Protegido, hacen su trámite, ¿no? De protección del producto que fabrica. Ahí está. Ese sistema de armadura pretraccionada. Con eso se pueden hacer vigas, viguetas, potes, vigas para puentes. Vigas para puentes como esta, por ejemplo. Fíjense. Esta es una viga ahí estándar. Esta la fabrica Fibosa, es de México, miren. Fíjense, tiene armaduras de espera para trabajar con sistemas prefabricados. Ya vienen diseñados y estandarizados, ¿no es cierto? Fíjense, aquí están los cablecitos, ¿bien? Todos en la parte inferior, en 3 filitas, ¿no? Fíjense. Y esta debe tener unos 15 metros, ¿no? Fíjense, más o menos. En otros países se produce mucho el prefabricado, ¿no? Nuestro medio, creo que Concretec tiene 2, he visto en su folletito que hacen, creo que tienen 2 vigas tipo I, que lo pueden fabricar a pedido, me parece. Pero eso hay que ver, ¿no? Para qué rangos de luces, para qué tipo de puente o estructura están diseñados, ¿no? Es como la vigueta, ¿no? Es para un entrepiso y ahí eso viene con un complemento. Hay que separarlo cada cierta distancia, en luces, ¿no? Hay que hacer unas verificaciones. Esos son los sistemas con armadura pretraccionada, ¿ya? En estos sistemas, básicamente, los hilos, los cables o torones son rectilíneos, ¿no? En algún caso extremo, cuando la pieza tiene alturas importantes, ¿no? Ya superan, digamos, los 50, 60 centímetros, de los 40 hacia arriba, digamos, ¿no? La altura ya es importante, entonces se trata de cambiar, porque hacer rectilíneo, estos sistemas trabajan apoyados y se genera un momento negativo, o sea, hacia arriba, ¿no? Para resistir las cargas, y en los extremos, como va a estar apoyado, ese momento no trabaja con nada, no se combina con ninguna carga, porque en los extremos el momento producido por cargas normales es nulo. Pero hay algunas formas alternativas de poner cables tipo poligonal, digamos, ¿no? Ya vamos a ver a detalle más adelante. Y los sistemas postensados, ¿no? Son aquellos que tienen armadura que se tensa posteriormente, por eso se llama POS. ¿Qué quiere decir? El estiramiento de los cables se realiza después de que endurece el hormigón. O sea, se hace la pieza de concreto, ¿no? Con los encofrados. La vaina se introduce también dentro cuando se va a hacer la pieza. Y una vez que ha endurecido, tiene resistencia suficiente como para resistir los esfuerzos de pretensado, ¿no? Se estiran los cables, se traccionan, ¿no?
y se ancla. El gato hidráulico en este caso no es dispuesto y apoyado como es en el caso de los sistemas pretraccionados, como pueden ver, ¿no? Esto es una instalación fija en planta. Esto puede ser en obra, ¿no? O al lado del puente, o en la misma planta también se puede fabricar, pero para realizar el estiramiento de los cables hay que apoyarse en la propia pieza de concreto. O sea que el sistema es diferente. Una vez que se estiran, se traccionan los cables con los alargamientos y tensiones especificadas, se aseguran los cables con un sistema de anclaje, ¿ya? Un mecanismo, un sistema mecánico, ¿no? Y de ahí ya pasada una semana más o menos se inyecta, se deja la pieza ahí que se estabilice con la nueva aplicación del pretensado. Finalmente se inyectan los cables con la lechada que les indico. De esa manera se logra la adherencia del cable al concreto. Y aquí, de la misma manera, como ya habíamos indicado, ¿no? El sistema está compuesto por la vaina, el cable, el anclaje y la pieza de hormigón. Entonces, la compresión que se induce es mantenida por los anclajes. Los anclajes garantizan la aplicación permanente del esfuerzo de pretensado en los cables. Y de manera general, digamos, los sistemas con armadura pretraccionada son más adecuados para instalaciones fijas, o sea, la fábrica de elementos, productos prefabricados, que ahora han proliferado, ¿no? Hay muchos por el propio mercado que hay en Santa Cruz. Hay fábricas de premoldeados hasta en la villa 1 de Mayo, digamos, ¿no? Aparte de la planta que tiene nuestro amigo el ingeniero, ¿no? De Protec, ¿no? No me refiero a ellas, son otras que son, digamos, medias caseras, no tienen gatos, no tienen instalaciones adecuadas, ¿no? Las más clásicas están, digamos, ¿no? Vienen desde Concretec, Premoltec, Protec, Sobose, Preforte, bueno, lo que me acuerdo, digamos, ¿no? Pero también hacen hormigón elaborado, ¿no? Servicio. Y una serie más de otras, ¿no? Plantas que fabrican este tipo de elementos. Ingeniero, Bien. Adelante. Cuando mostró los tipos de pretensado en el postensado nos hablaba de que hay de tipo adherente y no adherente. Quería preguntarle por qué esa necesidad de que se adhiera el cable, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los adherentes que están en puentes y viaductos y los no adherentes que nos decía que comúnmente se ven en las losas. Tal vez tiene algo que ver, digamos, la naturaleza de las cargas que soporta esa estructura. Por ejemplo, el tema de puentes y viaductos, como soportan el tema de los vehículos, no es una carga dinámica. Eso tal vez puede producir un efecto de vibración, ¿no? en la estructura. Quería preguntarle si tal vez es por eso o por qué motivo, ¿no? Esa necesidad de adherir el cable. No, la vibración en el diseño de los puentes no es una carga a verificar bajo un estado de servicio, ¿no? En todo caso se verifica el estado límite de fatiga, ¿no? En realidad más bien es por otro motivo. A ver, les voy a mostrar, a ver si tengo por acá, a ver si pudiera mostrarles primero cómo es el cable, ¿ya? En los sistemas con armadura post tensada, pero sistemas no adherentes, digamos, ¿no? Los cables no adherentes son así más o menos, ¿ya? Este es el cable no adherente. Fíjense, convencional. Este es un producto de ArcelorMittal que se fabrica en Brasil.
¿no? Lo que era antes Belgo Mineira, una gran acería, lo más grande que hay en Brasil y en Sudamérica. Así viene, miren, el cable o torón o los hilos vienen metidos en una especie de vaina o fuste de plástico y viene engrasado internamente, ¿ya? Entonces esto tiene en contacto cuando se vacía la losa, ¿no? Como la losa se hace bajo un sistema postensado, el cable hay que tensar después, ¿ya? Las condiciones límite para la tensión, tanto en el acero como en el hormigón, son diferentes para las losas postensadas, ¿ya? Entonces el cable se desenrolla para su aplicación en obra, ¿no? Se van colocando. Pero ¿cuál es el motivo principal? Primero, son elementos delgados, las losas. Y no sé si lo vieron, al ingeniero Coimbra hacía un comentario que estas losas no cumplían estos sistemas, porque ahora están bastante en boga, digamos, ¿no? Yo los conozco hace 25 años, digamos, ¿no? Con el ingeniero Subieta hicimos varias pruebas en Santa Cruz, e incluso hicimos un edificio que está ahí usamos en la losa y usamos en las fundaciones, ¿no? El sistema postensado. Ahí entre primer y segundo anillo de la avenida Virgen de Cotoca. Ahora se usan en los edificios, pero por detrás ha venido pues toda una provisión de materiales, todo un procedimiento de diseño, entonces ahora ya está más metido en el medio, digamos, ¿no? En los edificios con luces importantes, digamos, de tipo comercial, público, ya es más común, más corriente recurrir a ese sistema. Dos cosas. Uno, no se pueden meter vainas gruesas porque los elementos son delgados, digamos, de dimensiones importantes, por eso que se trabajan aislados y se calculan por metros, digamos. Entonces estos elementos van individual en la losa. ¿Ya? Eso es uno. Y dos, las trayectorias para hacer con un sistema de cable, el sistema de cable lleva varios torones, esto es solo un torón, digamos. ¿Ya? Entonces el motivo es ese, García. Son elementos delgados y para desarrollar las trayectorias, porque el cable hay que cambiar su posición de acuerdo a la solicitación de los esfuerzos, ¿no? En la zona donde hay momentos negativos cercanos a los apoyos en las columnas, entonces los cables van cercanos a las fases superiores. En las partes de las luces libres, los cables bordean el borde inferior. Y entonces se hacen unas trayectorias bonitas, todo un arte en la colocación en las losas, ¿no? Y se colocan concentrados también en la zona como banda. Hay varias variantes, hay como unas 5 o 6 formas de diseñar losas postensadas con cables no adheridos. Creo que había una conferencia el anterior semestre, estaba la invitación ahí a la Sociedad de Ingenieros, creo que era, y también creo que en la Gabriela han hecho, ¿no? Para mostrar cómo se hace. Hay varios edificios que se han hecho así, ¿no? Las Brisas, el edificio ahí con plata, es el Ambasador, los Platinum 1, 2, ¿cómo se llama? La Manzana 40, esta de la última. Y no, ya no es raro, ya esto es una técnica que ya se aplica en nuestro medio. Pero la razón es esa. ¿Ya? Entonces... sí. Perdón. Justamente este tipo de losa, ¿no? Es el que permite mayores luz, por eso es que se andan utilizando en edificios comerciales. Ah, claro. Ese es el motivo principal, García. A partir de los 6 metros, en nuestro medio, por ejemplo, los constructores, diseñadores de estos modos, la alcaldía se arriesgan y trabajan hasta los 8 poniendo 2 dobles viguetas. ¿Ya? Pero el control de las deformaciones, allá han habido varios problemas. Nosotros particularmente tuvimos que ir a ver unos temas. Nosotros, digo, porque primero hubo un problema hace unos 10 años, fui yo, digo. Después hace unos 5 años, unos 4 años, hubo un problema grande. También me llamó un colega desesperado porque su esposa era la dueña de la constructora y tenía una construcción grande aquí del módulo
este módulo educacional Evo Morales que está en la parte sur. Hay mala experiencia por trabajar con la misma técnica o el procedimiento constructivo, pero llevándolo por encima del límite. Hay malas experiencias. Yo no tenía tiempo, estaba en otro proyecto ahí, bueno, lo direccioné para colaborarlo con la solución y ahí el ingeniero Coimbra le dio la solución, que es medio patólogo, ¿no? Pero el ingeniero, el director de obra, hizo la barbaridad todavía de disimularlo y le cargó en los lados, porque tenía como 12 centímetros de deformación la losa en un área donde había un salón grande, digamos, ¿no? En el módulo de educación. Lo cargó más bien se bajó a 15. Entonces lo complicó por disimular y maquillar la losa por debajo. Y a mí me llamó la fiscal, que era una ingeniera de La Paz, de la ¿cómo se llama? La UPRE, ¿no? La UPRE. Y me dijo, ingeniero, yo no tengo problema, pero ahí ni la gente lo quiere recibir el edificio. Lo ha observado, es tan notorio, me dijo ¿qué me dice usted? ¿Eso está garantizado? ¿No se va a caer? Si usted nos manda un informe o la constructora adjunta un informe de que no hay riesgo de que falle, nosotros lo aceptamos, me dijo, pero si no, le digo, ¿cómo le voy a mandar un informe? Le dije, si a simple vista no cumple, pues uno de los estados límites de servicio, que es de formación, le dije. Imposible, le dije. Yo no le puedo hacer un informe que está afuera, ni siquiera necesito entrar en hacer un análisis, le dije, del entrepiso. Eso a la vista no cumple uno de los principales estados límites de diseño, que es el estado límite de formación. Y seguramente fisuración también debe estar comprometido, le dije. Entonces yo le dije a mi colega, a mi amigo, por razones también que me llamaba mucho, me insistía y por favor, ¿no? Bueno, pues cuando tiene problemas a veces uno recurre a los amigos. Entonces, yo le dije a Gustavo, le hablé a Gustavo y Gustavo le dijo a mí, yo se lo arreglo, le dije. Pero no me toca a nadie nada ahí, le dije. Yo lo voy a hacer, voy a llevar mis albañiles, voy a hacer yo voy a llevar mi equipo, yo voy a llevar todo, le dije. Entonces, pero esto le cuesta $25,000, le dije. Ni modo, pues a demolerlo. Ella estaba pensando en que había que demolerlo más bien. Más bien no se hizo la demolición. Entonces, ya Gustavo me mandó cuando estaba hecha la solución, la foto, digamos, ¿no? ¿Qué hizo? Pues al medio le puso unas vigas, pues que se notaba bien, ¿no? Con unas columnas en los extremos, una viga grande. Lo encofró por debajo con unos encofrados metálicos y lo vació y lo salvó ahí al salón. Pero le puso unas brutas vigas ahí ¿no? Y de esa manera se recepcionó, digamos, ¿no? Pueden verlo ahí, está en un salón ahí en el módulo educacional Evo Morales, por eso me acuerdo bien. Ese es el problema en vez de recurrir a estas soluciones, como les digo, a veces los diseñadores pues con doble vigueta. Yo le he cambiado a unos 3 módulos y le he verificado el diseño y completo he tenido que hacerlo a una constructora que por la responsabilidad lo estaba viendo que eso no estaba tan bien, digamos. Porque la alcaldía pues hace módulos, pero no le hacen pues el diseño para ese módulo estructural, le manda de otros ya similares, ¿no? Entonces un buen contratista hace las verificaciones correspondientes, ¿no? Y a mí otro colega me dijo, mira, no, pues eso está mal. No le cambiamos el sistema, pero le cambiamos los complementos y el tipo de losa no era mayor, digamos, esa losa estaba con 22, yo se la subía a 25, ¿no? Y en las zonas con ciertas luces tenía doble vigueta, digamos. Entonces, yo le modificamos unos 3 módulos de esos, ¿no?
Hace tiempo, ¿no? Ya no, me llama ya no. Arreglar cuestiones que son complicadas, mejor no, por ahí le pasa algo a uno. Pero ese es el problema, ¿no? El problema. Ahí están las soluciones, pues, ¿no? Ahora lo he visto a Gustavo comentando, a ver si lo pudiéramos, lo voy a ver el chat que mandó, que esas losas no verificaban el estado límite del servicio. No sé qué tan a detalle habrá hecho un diseño él o una verificación, ¿no? Pero yo para afirmar eso, yo tendría que hacer la verificación primeramente, digamos, ¿no? O sea, el estado límite del servicio hay que verificarlo, hay que diseñarlo, ¿no? Y eso con los materiales. No sé por qué. La verdad no le quise responder para poder, no. Para estar en discusiones técnicas en chat, no, es perder su tiempo, ¿no? Las discusiones técnicas hay que hacerlo en otro ámbito, ¿no? A pesar que hacerlo en las redes pues tiene sus efectos también, ¿no? Tiene sus objetivos, ¿no? Yo no soy mucho para eso. Tiene que ver con el sello digital, digamos, ¿no? Del ingeniero. Yo, mi sello me es más académico. Y ya, bien, seguimos. Entonces ese es el motivo, García. ¿Ya? Los no adheridos en edificación son espesores delgados, limitados. Hay que hacer todo un arte para el trazado de los cables, pero ahora existe ya la práctica en nuestro medio, la experiencia, existen los medios, ¿no? El personal técnico y de ejecución también hay, ¿no? Ahí el responsable pues para la manzana 40 era el ingeniero Solís. Me quería llevar a mí el ingeniero Solís, estaba yo en otro proyecto, no pude. Creo que a Flavio se lo llevó ahí a la manzana 40, a Flavio Carrey. Pero no tenía experiencia en pretensados, ¿no? Bueno, pero ahí ahora ya la debe tener. Bien, continuamos. Y ahí están las ventajas, ¿no? Las ventajas que se pueden apuntar. Se reducen las cantidades necesarias de hormigón, eso es justamente porque las secciones son más delgadas, más esbeltas. Y de esa manera también se pueden vencer vanos, luces mayores. Para la misma luz, ahí la altura de la viga pues es mucho menor, digamos. En puente es determinante eso. Eso limita el rango de aplicación, ¿no? Los puentes de hormigón armado normalmente se llegan hasta el 20, 18, 22, digamos, no más de 23, digamos. De ahí para arriba ya es insistir en algo que no da, digamos, ¿no? Entonces, y ahí el pretensado empieza más bien a partir de los 15, 18 metros, 17, hasta los 45, 46 metros se ha hecho ahí en el puente, en vigas apoyadas, en el puente La Amistad, que está en el Piraí, entre Guavirá y Puerto Chorro. Esa es la luz libre en sistemas apoyados más larga que se ha conseguido, ¿no? También reduce las tensiones principales de tracción provocadas por el esfuerzo cortante. En realidad lo que se hace es una verificación de la contribución de los cables al esfuerzo cortante y lógicamente ahí hay que trabajar, ¿no? El cortante del hormigón y el cortante de los cables, y si hay armadura, y hay que disponer armadura transversal. En las piezas pretensadas hay que hacerlo porque ahí la armadura transversal sirve también para acomodar los cables, fíjense, ahí está, ¿no? Los cables se materializan, si ustedes observan, aquí se ponen unos, cada uno tiene diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, no es tan seguro porque se baja, se puede bajar la vaina. En realidad, el transversal, el fierro transversal que se coloca, ¿no? Tiene que ser una U, digamos, para amarrarlo en el estribo vertical, digamos, ¿no? Eso. Entonces se hace como una U y ahí encima se pone la vaina se amarra en la posición de acuerdo a las coordenadas del cable cada cierta distancia, ¿no? Fíjense, esta es una imagen del puente Víbora en la doble vía Yapacanichi. Y ya se está cerrando encofrado, fíjense,
metálico, ¿no? Y en el caso particular de este proyecto eran 4 vigas, ¿no? Hechas, fabricadas sobre un relleno directamente sobre el río, ¿no? Fíjense, ahí está la posición de las vainas, ¿no? Son vainas de chapa metálica, de acero, son corrugadas para mejorar la adherencia con el concreto, ¿no? Y la prueba mayor, digamos, de la ventaja es que durante el pretensado, el hormigón y el acero son sometidos a las tensiones mayores, más altas, tanto para el hormigón como para el acero. Entonces, no hay esfuerzos tan grandes como los que se verifican cuando se hace la pieza, cuando se testa. Y por lo tanto, se hace una especie como si estuviera probando para las cargas de servicio, ¿no? De una pieza. Entonces, eso ya es la garantía, pues, como una prueba de carga, digamos, ¿no? A pesar de que cuando se termina el puente, también hay que hacer las pruebas de carga correspondientes con los camiones, ¿no? Desventaja siempre tiene uno u otro elemento estructural, pues no se puede decir que todo es bueno, todo es ventaja y entonces no compite con otras alternativas, siempre hay. Una de ellas es el hormigón de mayor resistencia exige mayor control de ejecución. O sea, no es lo mismo hacer un hormigón 180 que hacer un hormigón 350, que es el doble, digamos, ¿no? Igual con los aceros de alta resistencia tienen que protegerse y cuidarse de manera especial, ¿no? El tema de la protección contra la corrosión. Otra desventaja es que hay que llevar personal especializado, equipo, ¿no? Para las operaciones de pretensado. Durante el pretensado se controlan los esfuerzos aplicados y los alargamientos de los cables, o sea que hay que hacerlo con equipo, con personal que sabe lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, de manera general, las construcciones pretensadas siempre exigen, ¿no? Atenciones y controles superiores a la estructura de hormigón armado, digamos, ¿no? Un arquitecto no se va a meter a hacer una viga pretensada, pero en su casita lo hace nomás la viga, digamos, ¿no? Con dosificación le mete 1, 2, 3 a la viga, a la columna, a la zapata le mete 1, 2, 4, así dosificaciones al ojo, prácticas en obra, digamos. Eso no se puede hacer con las vigas pretensadas, con elementos pretensados. Y aquí tienen una comparación gráfica también que es bastante apreciable, ¿no? La viga de hormigón armado normalmente es así. Tiene sus deformaciones, en muchos casos a veces hay deflexiones excesivas que pueden apreciarse, grietas o por lo menos fisuras. Las vigas pretensadas, ¿no? No tienen grietas, pequeñas deformaciones. Se puede diseñar la pieza para que tenga deformación nula. Es decir, que las deformaciones aplicadas por el pretensado se combinen con las que va a provocar las cargas, tanto la carga permanente como la carga transitoria, y entonces yo puedo diseñar una viga para que quede horizontal, ¿no es cierto?, sin deformación. Y aquí el resumen de las ventajas, ¿no? Piezas más esbeltas, hay mayor libertad arquitectónica para el diseño, menor peso de la estructura, ya lo indicábamos, menores deformaciones también, y menor cantidad de acero es bastante notorio. Sistemas de forma más simple, el resultado final es menor costo, pero siempre dentro de un rango de luces y aplicación. Esto ya les mostré. Aquí tienen, ¿no? Por ejemplo, una viga. Aquí tienen una vista de la pasarela del segundo anillo, ¿no? Una viga segmentada, ¿no? Un cajón post-traccionado, ¿eh? ¿Cómo se ha hecho? Se ha hecho una obra falsa con estos elementos metálicos. Un fin de semana se ha colocado y ya se han traído hechos en planta los segmentos, ¿no? Se han puesto los cables, se han tesado y ahí también, ¿no? Fíjense, este es un esquema de un sistema potensado. Ya el tema del tirante es acomodado al tanteo, parece que lo han hecho, ¿no? Los tirantes son más por cuestión estética, porque es un puente urbano, ¿no? Pero queda así, ¿no? Con su tirantito, con su
torre al medio, entonces ya se acomoda mejor al paisaje, ¿no? A pesar que emulado al antiguo que se hizo agua abajo, claro, agua abajo, ¿no? Porque ahí está el canal al lado izquierdo, ¿no? Pero como yendo a la Bush, ¿no? Donde está el otro. Bueno, ustedes lo transitan, ¿no? Ahí lo tienen, un ejemplo. Una de las pasadas, nomás así a lo largo que saqué unas fotitos. Y bueno, aquí la importancia también que hay que resaltarla, ¿no? Técnicamente muy ventajoso y económicamente competitivo, ¿no? Tanto para puentes de luces medias, ¿no? En luces medias se pueden usar elementos pretensados estándar, ¿no? Como para luces grandes también, ¿no? El pretensado es determinante, es importantísimo en superestructura de puentes de mayores luces, ¿no? En la actualidad, prácticamente todos los puentes se construyen con esta técnica, digamos, ¿no? En las carreteras. Los puentes son de hormigón pretensado. Los demás son alcantarillas, tipo cajón, cuando son luces importantes, 5, 8, 10, 9 metros. Se hacen alcantarillas multicelulares, digamos, ¿no? Lo pueden observar en los proyectos. También hay mayor eficiencia, rapidez en la construcción, ¿no? Menores alturas son importantes porque los gálibos también que se cubren vertical con vigas con otras opciones, otras soluciones, ¿no? Hay que tomar en cuenta, sobre todo en los puentes urbanos, como los viaductos de acá, ¿no ves? Del norte, el cuarto anillo, quinto. Incluso yo puedo usar elementos de menor altura, pero poner más cantidad en un tablero de puente, digamos, ¿no? Con espaciamientos menores. Hay diferentes formas con las que se puede jugar en el diseño. Lo cierto es que son elementos de menor altura con mayor capacidad resistente. Y ahí tenemos las aplicaciones, ¿no? Bastante amplia la aplicación. Vigas, losas, columnas, para resistir las flexiones y esfuerzos portantes. Puentes construidos por voladizo, como el Urubó, que creo que lo han inaugurado ayer, ¿no? Al servicio de los usuarios que están complicados, que están estresados. Pero eso va de una parte de la solución, ¿no? La solución es por lo menos 2 o 3 puentes más. Y además, mientras más construya puentes, más gente se va a entrar también. O sea que la extensión de la ciudad no tiene límite, ¿no? Puentes empujados, por ejemplo, como los que se han construido, son estructuras grandes, mayores, de mayores longitudes, como los 2 puentes que están en el Río Grande, ¿no? De los últimos, tanto el Paila como el puente Banega. El Banega, ¿cuánto? Hace unos 3, 4 años que se ha terminado y se ha inaugurado. También se hacen bordovelas prefabricadas, como les mostraba, digamos, en menor escala, para el caso de la universidad, digamos, ¿no? Y los puentes y otras estructuras atirantadas también son importantes. Ahí tenemos, ¿no? Un amplio rango para poder aplicar y utilizar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé si tengo ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, ingeniero, más que una pregunta, ¿no? Se podría decir o se podría recalcar de que entre las ventajas del pretensado nos decía de que a diferencia del hormigón armado, que de hecho una de sus ventajas del hormigón armado era de que puede ser construido o puede ser eso, ¿no? Construido por personal que no esté muy calificado. Por ejemplo, los albañiles casi más por experiencia saben cómo se hace la mezcla, ¿no? Del hormigón, y luego ya por experiencia saben lo que es el armado y demás. Pero en el pretensado tiene que ser sí o sí por personal calificado. Así es. Hay algo que no les mostré, digamos, para ver dentro de la parte de la aplicación de cómo
hay un aspecto central, digamos, ¿no? Dentro del conocimiento y el aprendizaje para esta técnica. No puedo yo diseñar si no sé cómo se va a construir la pieza en pretensado. Eso es importante. Claro que no es necesario que yo haya estado en obra, que haya ejecutado, pero al menos debo saber cómo se hace. Y ahora la ventaja pues que hay, ¿no? Hay videos, hay imágenes, fotos, hay procedimientos, relatos, todas esas cosas que se pueden ayudar con el aprendizaje. Entonces, lo cierto es que el ingeniero que va a diseñar pretensado tiene que saber cómo se ejecuta. ¿Ya? Entonces no va a entender muy bien si no sabe cómo se la va a hacer, por decir, la viga, o cómo se van a aplicar las cargas y qué parte de la estructura son las que mandan cargas a la pieza. Entonces, y yo me puedo entrar al software y en el software ya tengo que empezar a armar, pero no voy a armar al tanteo, digamos, ¿no? O sea, hay tutoriales, hay guía para el diseño, pero por detrás tiene que haber un conocimiento sólido para meterme a hacer diseños con software. ¿Ya? Sobre todo estructuras de puente, estructuras pretensadas, hay que saber cómo se aplica. Pero ahí el software es mudo. Va haciendo a medida que yo le voy dando. ¿No? Entonces, cómo se hace la pieza es parte central, digamos, cómo se ejecuta el pretensado. Por eso decíamos, lo primero que hemos visto son los sistemas, ¿no? Los sistemas. Y otro aspecto importante también, quería mostrarles, por ejemplo, ¿no? Nosotros demostrábamos que finalmente queda actuando una fuerza de pretensado, pero hay que ver cómo se la consigue, digamos. Yo le decía que lo que hay que hacer es tirar, traccionar un cable, ¿no? Y es muy sencillo, digamos. Está basado en dos principios, ¿no? Donde habíamos dicho que la magnitud de la fuerza de pretensado como reacción de la tracción axial en el acero, ¿no? Es proporcional al alargamiento o al estiramiento que yo le doy al cable, al área del cable y al modo de elasticidad. De ahí sale la fuerza, ¿ya? Y la longitud, lógicamente, del cable. Y se puede determinar así de manera aproximada para que tengan una idea, digamos. ¿Qué se hace? Yo tengo un cable que voy a estirar o voy a traccionar, ¿no? Se considera la tensión del hormigón dentro del intervalo elástico. El cable va a trabajar bajo carga de servicio. En el diseño yo podré al cable ponerlo, ¿no es cierto?, bajo la teoría de estado límite de rotura, de resistencia. Voy a ponerlo al cable llegando a la tensión de rotura, ¿no? Pero bajo carga de servicio el cable está trabajando por debajo del límite de descubrimiento convencional en zona elástica. Entonces, en intervalo elástico, aplicando la tensión, la relación entre tensión de formación de U, yo tengo sigma es igual a epsilon por E. ¿No es cierto? O sea, tensión en el acero es información unitaria específica por módulo del acero. Ustedes conocen cómo se calcula la deformación unitaria específica. Es delta L, lo que yo estire del cable relacionado con su longitud que tiene. Esa sería una ecuación 1. Ya. Ahora, un aspecto central y hay que saber cómo trabaja. Eso es importante, ¿no?, para que sepan. ¿Qué es eso? El acero trabaja a tracción axial en cualquier parte de la pieza pretensada. Si trabaja en un tirante, si trabaja en un puente colgante, el acero solamente resiste esfuerzo de tracción axial, eso ténganlo bien claro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Tensión en el acero es fuerza o esfuerzo en el acero versus el área de la sección de acero que estoy esforzando. Entonces esta sería la ecuación 1, esta la 2, yo la igualo, es la misma tensión. Epsilon por E, fuerza sobre área. Si lo igualo, entonces tengo P dividido A sub P igual a delta L sobre L por E sub P. Y de ahí yo puedo despejar el esfuerzo de pretensado P. Esa fuercita que yo les ponía en los extremos y les mostraba, ¿no?, que al estirar el cable
Está relacionado con esto. De ahí sale el esfuerzo en el cable. ¿Ya? Delta L sobre L por A sub P por E sub P. El módulo es constante. El área de la sección puedo mantener constante, o sea, el mismo área del mismo cable. Entonces, la variable va a ser delta L. ¿Cuánto lo estira el cable? Finalmente va a ser la tensión que va a tener el mismo, o el esfuerzo. El esfuerzo en toneladas, la tensión en kilogramos centímetros cuadrados, megapascales, ¿no es cierto? Ahí está, fíjense, esto es importante. Entonces yo, estirando un cable, y yo tengo un esfuerzo. Y eso hacen hasta lo de la Villa del 1 de Mayo, los que tienen, no lo estoy acreditando, ¿no? Pero varias veces me han pedido, me han solicitado que vaya a vérselo su trabajo, ¿no? ¿Y cómo están haciendo los cables? Mire, ingeniero, como de una vez ha ido. Hay gente que, como decía García ahí, ha trabajado, ¿no? Por ejemplo, ya no trabaja, pero ha trabajado en Omnipred. Entonces, para hacer viguetas de 5, digamos, ¿no? ¿Cuántos cables de qué sección? ¿Y cuánto lo hacían estirar, digamos? Porque era personal de obra que trabajaba ahí en la planta, ¿no? Entonces, con un torniquete así le meten cruzado un fierro de media pulgada y le empiezan a dar vuelta y eso empieza a estirarse, ¿no ves? Entonces, y con eso le dan el alargamiento y más o menos por ahí llegaban a la fuerza, ¿no? Claro que ellos no saben, es decir, cómo tesar, digamos, ¿no? Sin gato. Le dan delta L y ellos saben que en Concretel para una viga de 5 tenía tanto, tienen la sección ahí, ¿no ves? Le he mostrado, ¿no? Cuántas trencitas, ¿no? Cuántos cablecitos y cuánto lo tesaban y con eso ahí está ya, ellos fabrican la vigueta pretensada de exportación, ¿ya? Ahí tienen claramente. ¿Ah? Y genera una duda más. Cuando nos mostró las aplicaciones, nos mostró, ¿no?, de que se puede aplicar en ciertos elementos como vigas, losas y columnas. Ahí en el tema de la columna me genera un poco de duda, ¿no? Ya que como es un elemento sometido a compresión, entonces ahí, ¿en qué situaciones se podría utilizar el pretensado, ¿no? Porque al final de cuentas lo que hacemos con el pretensado, el artificio del pretensado, es llevarlo a un estado de tensiones de compresión, ¿no? Pero de por sí ya una columna está sujeta a compresión. ¿En qué situaciones utilizaríamos el pretensado en columnas? Ya. En pilas, por ejemplo, o en elementos partes de una pila, anclajes que vienen a trabajar sobre elementos comprimidos, anclajes de tirantes, anclajes provisionales del sistema en construcciones de embolado sucesivo, se puede utilizar. Sí, se aplica. Ahí sería como, hay dos opciones ahí, ¿no? Dos alternativas. En la construcción de puentes embolados sucesivos, por ejemplo, ¿no? Verticalmente hay que asegurar la dovela de arranque se hace prefabricada encima de una pila, por decirlo. Y estamos hablando de estructuras grandes, una viga en promedio de unos 5 metros, una viga cajón de 5 metros de altura, por decirlo. ¿Ya? El esquema estático en la construcción de un puente embolado sucesivo cambia al construir el propio puente. Porque cuando yo estoy construyendo, estoy volando. Hago la dovela de arranque y empiezo a desplazar los elementos hacia los lados, ¿no? Y para trabajar con el sistema estático es un volado que se equilibra solito, con el peso propio. Entonces, por eso se hacen volados hacia la derecha y hacia la izquierda, equilibrado. Y es un sistema empotrado en el piso, ¿no? Estático. Pero la dovela que hago no es estática. ¿Qué hago? Meto cables en la vertical y los teso y los anclo. Le hago una especie de mortero relleno entre el apoyo de la pila, por supuesto colocando los elementos de apoyo que van a trabajar después en servicio. Meto cables en lo vertical y anclo esos cables en la parte superior del tablero y abajo del cabezal de la pila. En esos casos, por ejemplo, es vertical el pretensado. ¿Y qué hago?
en la construcción estoy haciendo un sistema estático, lo estoy ligando el sistema de volado sucesivo a la pila, entonces haciéndolo integral como si fuera un solo elemento estático. Cuando está hecho el puente, eso se libera, se sacan los cables, se demuele ese hormigón de relleno que se pone intermedio entre el apoyo de la pila y después cambia de sistema, pues, ¿no? Ya sería una viga continua apoyada, digamos, ¿no? En las pilas. Y eso, cuando yo lo estaba construyendo el volado, es un volado isostático, digamos, empotrado, ¿no es cierto? Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, García. Bien, estamos por cerrar. ¿Alguna consulta más? Disculpe, ingeniero, una consulta. Claro que sí. En cuanto a lo económico, ¿cuál es la más recomendable de la pretensada y la postensada? Disculpe, ¿cuál es la más cara? En los sistemas pre y post, Sí, ingeniero. en realidad se aplican tomando en cuenta sus luces, sus longitudes y la ubicación dentro del lugar que se va a construir. Los sistemas postensados son más aplicables para las obras. Y como ustedes saben, la obra no siempre está en la ciudad. Las obras pueden estar en las zonas rurales, ¿no es cierto? En las carreteras, por ejemplo, la construcción de una carretera. Entonces, ahí tienen mayor justificación y mayor ventaja la aplicación del postensado para los sistemas de viga, sobre todo en el caso de los puentes. Y los sistemas pretraccionados más se aplican dentro de la ciudad a las construcciones de edificación, principalmente. En muchos casos, si fuera un puente urbano, digamos, ahí habría que entrar y hacer un análisis tomando en cuenta la luz y la capacidad también de los equipos, ¿no? Porque yo puedo hacer una viga pretraccionada para puente, ¿no? Que puede ser un viaducto, por ejemplo, ¿no ves? Pero en ese caso tendría que analizar la luz y la capacidad de los equipos. Si superan los 25 metros, tendría que alertarme y tomar una buena previsión para ver si es aplicable cualquiera de los dos. Tendrían que competir en el rango de luces y ya con el tema económico, digamos, ¿no? Pero eso habría que entrar en detalle, ya, ¿no? Porque hay que hacer en la planta, llevarlo a la obra. En el caso de estos, por ejemplo, de los viaductos, las vigas se tienen 25 metros, digamos, de luz, ¿no ves? La del cuarto anillo aquí tiene 25. Y incluso de 25, como 25, ya no competían para hacer los equipos con vigas pretraccionadas, que podrían haberlas encargado que se las haga cualquiera de los que hacen prefabricados, digamos, ¿no? Y en particular yo sé que Concretec hace esta viga para puente, pretraccionada, así parecida a esa que le mostraba de esa fabricante de México, ¿no? Pero que me parece que en ese rango de luces ya no competía el pretraccionado, por eso el contratista optó por hacer las vigas en sitio, ¿no ves? Al ladito, ¿no ves? Y después lanzarlas con grúa. Y no son de gran luz, la de los viaductos, ¿no? ¿Está claro, Rosario? Sí, ingeniero, está esa claro. era la duda. ¿Esa era la duda? Sí, sí. Sí, es que como parece que entendí un poquito mal, pero ya la entendí bien. Gracias. Bien. Ok, creo que ya se acabaron las consultas, ¿no? Bueno, quedamos ahí entonces. Muchas gracias. Ingeniero, en el chat. Hasta luego. ¿no va a tomar lista, ingeniero? Por favor, ustedes anoten su asistencia en el chat, ¿ya? Apellidos y nombres, y me lo dejan ahí. Así como está poniendo Cuellar, ¿ya? Cuellar Cipel, así. ¿Ya? Ludiana, así. Correcto. Gracias.